Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Ya saben, ¿no? Espero que muy bien. Ya se volvió ese el saludo de todos los videos, ¿no? Pero bueno, hoy pues nos toca, o bueno, más bien me toca a mí, hablar un poco acerca del texto de Rickert, que básicamente pues es otra manera de ver esta distinción entre las ciencias naturales y las ciencias humanas, por ponerles un término un poco más amplio, ¿no? Que igual como veíamos la vez pasada, pues esa traducción de las Geisteswissenschaften, de las ciencias del espíritu, provenía de la traducción al alemán de ciencias morales, que ciencias morales son las que estudian todos los ámbitos propios de lo humano. Entonces, pues en general podríamos decir que pues son ciencias humanas, ¿no? Sin embargo, pues como pudieron o como se darán cuenta, Rickert habla desde unas ciencias de la cultura, pero ahí pues ya llegaremos a ese momento de por qué él prefiere hablar de cultura, ¿no? Entonces, el texto, o más bien la propuesta de Rickert, parte de una afirmación bastante interesante, ¿no? Y dice él que las disciplinas empíricas no se agotan en la ciencia natural. Y esto pues es sumamente importante para tener en cuenta, justamente porque aquí lo que Rickert nos está diciendo es que las ciencias de la cultura también son ciencias empíricas, ¿no? No son ciencias que se dediquen a estudiar cosas metafísicas, cosas que no podemos percibir, que están más allá de nuestros sentidos y de nuestra experiencia, sino que justamente las ciencias culturales tienen que ver con la experiencia, ¿no? En ese sentido, está también muy cerca de lo que veíamos con Dilthey, ¿no? Donde para Dilthey justamente lo que interesaba eran las expresiones objetivas, materiales y concretas del espíritu. Era a partir de ahí donde se iniciaba este estudio que nos podía llevar hasta la vida interna que es el espíritu. Por lo tanto, lo que se requiere entonces es un concepto que sirva para enmarcar a la ciencia natural de las otras ciencias, ¿sí? Y en ese sentido es donde él nos va a ofrecer más bien un criterio lógico, ¿no? Entonces, es un criterio lógico precisamente porque lo que Ricker le está interesado en mostrar aquí es que hay una teoría del método, que propiamente la diferencia de estas ciencias no es por su contenido, no es por el objeto que estudian, sino que es por la manera como lo estudian, ¿sí? De ahí que la distinción o la demarcación entonces sea estrictamente metodológica. Sin embargo, él es bastante astuto, ¿no? e inteligente, pues, y no propone esta distinción metodológica como si fuera algo que ya partiera el mundo en dos, ¿no? O sea, justamente por eso él no cree que la diferencia sea de contenido, sino que nos dice que esta demarcación metodológica funciona más bien como las líneas de los geógrafos, ¿no? Piensen ustedes en las latitudes, por ejemplo, en estas líneas verticales con las cuales se divide el globo terráqueo y que definen los usos horarios y estas cosas. Bueno, no siempre los usos horarios, pero más o menos, pues ahí tiene su utilidad, que no corresponden exactamente a una realidad, ¿no? No es que haya esas líneas en algún lugar de la Tierra, pero que son determinaciones que se necesitan para poder realizar un cierto tipo de investigación. Entonces a él lo que le interesa es eso, ¿no? De qué manera esta teoría metodológica permite realizar un tipo de investigación particular que va a ser esto que él llama las ciencias de la cultura. Y esto también le va a permitir entonces plantear una defensa de las ciencias de la cultura con respecto de las ciencias naturales, ¿no? Es decir, que para que algo sea reconocido como una ciencia, no tiene que hacerlo como lo hacen las ciencias naturales, sino que hay otra manera en la cual se puede realizar una labor científica, ¿no? Hay otras maneras de conocer científicamente el mundo que no es igual a lo que hacen las ciencias naturales. Sí. Ahora bien, como les decía, el criterio que él ofrece es metodológico y justamente aquí es donde parte o donde está más bien la principal diferencia con Dilthey, según él. Porque para Dilthey lo que hace la diferencia es el espíritu, ¿no? El hecho de que hay un dominio propio de lo espiritual, que si recuerdan, pues lo espiritual tiene que ver con una vida interna del ser humano, ¿sí?
no tal cual una vida consciente, ¿no? Recuerden que no se refiere a una vida propiamente consciente, psicológica, a una psique, sino a una vida de una experiencia interna, de una experiencia vivida que no se puede pasar a otras personas y que no es tan fácil de compartir tal cual es. Pero entonces resulta que para Rickert ese concepto es insuficiente, ¿no? O sea, el concepto de espíritu no nos da la nota diferencial que requiere una teoría de la ciencia. Y esto se debe a que para Rickert, incluso lo que Dilthey dice que estudia las ciencias del espíritu, ¿no? El espíritu en sus diferentes manifestaciones y expresiones, y esta suerte de psicologismo por el que también aboga Dilthey, para Rickert eso también se puede abordar desde la metodología de la ciencia natural. ¿Sí? No habría entonces el objeto como tal de estudio, en este caso el espíritu, no estaría marcando la diferencia, porque en efecto, pues ya a finales del siglo XIX y principios del XX habían psicologías empíricas, psicologías experimentales, estaba también ya el conductismo empezando, y eso para Rickert quería decir que esa vida interna también se podía estudiar desde la metodología de la ciencia natural. Por lo tanto, lo que se necesitaba era una diferenciación o una distinción que justamente estribara en ese método, en esa manera de estudiar estos objetos. Y otra diferencia muy importante con respecto a Dilthey es que mientras que para Dilthey hay una ciencia fundamental de las ciencias del espíritu, o sea, hay una sobre la cual recaen todas las demás, que en el caso de Dilthey es una suerte de psicología que tiene que ver mucho pues con esta idea, con la idea pues que él nos planteaba de la hermenéutica, de la comprensión y de la interpretación. Y eso de manera análoga a, por ejemplo, como lo que es la mecánica para las ciencias naturales, ¿no? Donde la mecánica es la ciencia fundamental de las ciencias naturales. Pero Rickert dice, no, si nos vamos a ver qué es lo que ocurre con estas otras ciencias que no son las ciencias naturales, ahí no vamos a encontrar una ciencia fundamental, ¿no? No hay una sobre la cual se sostengan las demás, sino que efectivamente tenemos es una diversidad y pluralidad de ciencias que se mantienen entre ellas. Por lo tanto, y aquí es donde él ya empieza ahora sí a construir propiamente su discurso y su propuesta. La distinción que se requiere no es material, no es una distinción entre el ámbito de lo que es material, de lo que es perceptible, de lo que es experimentable, y el ámbito de lo espiritual o de lo inmaterial o de aquello que no puede ser experimentado, sino que la distinción tiene que ser formal. Y esa distinción formal entonces lo lleva a reconocer que en efecto cuando hablamos de la naturaleza estamos hablando de leyes universales. En cambio, cuando hablamos de la historia, porque justamente uno de los componentes muy peculiares de las ciencias de la cultura, y en este sentido sí está muy de acuerdo con Dilthey, es su carácter histórico, ¿sí? Pero entonces, a diferencia de la naturaleza, donde hay leyes universales, en la historia lo que hay es un acontecimiento singular, ¿sí? Una serie de acontecimientos que justamente son importantes o relevantes para reconstruir esa historia, por su peculiaridad, por su individualidad, por su singularidad, ¿sí? Porque son acontecimientos irrepetibles, ¿no? Que son completamente distintos a todos los demás. Esa distinción formal nos va a llevar entonces a distinguir, ahora sí, a una cierta distinción de objetos, que de todas maneras es muy difusa, ¿no? Que es la distinción entre naturaleza y cultura. Entonces, ¿cuáles son los productos naturales? Aquellos que brotan libremente de la tierra, ¿no? Así lo plantea Rickert en el texto, ¿no? Los productos naturales son los nacidos por sí y entregados a su propio crecimiento, y lo más importante para él es que todo lo que sea natural es carente de valor, ¿no? Entonces ahí ya, digamos, nos mete o nos presenta la diferencia crucial
entre ciencias naturales y ciencias de la cultura a partir de la definición negativa de los productos naturales. Los productos naturales son los productos carentes de valor. Por lo tanto, ¿dónde va a estar el valor? En la cultura. Y entonces el valor va a ser el concepto central de las ciencias de la cultura. Sin embargo, decía hace un rato que la diferencia luego es medio difusa, es muy difícil de hacerla de manera tajante, ¿no? Y decir, bueno, hasta aquí llega la naturaleza y aquí empieza la cultura, precisamente porque, por ejemplo, desde la etimología misma, la cultura está relacionada con el cultivo, ¿sí? Y justamente por ahí empieza Rickert, ¿no? ¿Cuáles son los productos cultivados? Entonces, los productos cultivados son aquellos que da el campo, siempre y cuando ese campo ha sido labrado y sembrado por un ser humano. Entonces, lo que encontramos en la cultura es una suerte de amalgama entre la acción humana y las capacidades de la naturaleza, ¿no? No estamos hablando de un corte por completo con la naturaleza, ¿no? Como si en la cultura entonces no hubiese lugar para lo natural, sino que más bien es esta imbricación entre lo natural y lo humano. Y es entonces los productos cultivados lo que es producido directamente por los seres humanos que actúan según fines valorados, ¿no? Como lo que es cultivado intencionalmente en atención a los valores que en ellos residen, ¿sí? Y aquí, pues, por ejemplo, ¿por qué cultivamos papas, maíz, jitomates, en fin, todo lo que nos comemos? Pues justamente por eso, porque tienen un valor como comida, como lo que nos nutre, como lo que nos mantiene vivos. Entonces ahí está ese valor que tienen estos productos, que entonces ya no son nada más naturales, sino que ya podemos hablar de ellos como productos culturales. Entonces, ¿qué es un valor? ¿Sí? Esa va a ser una de las preguntas, pues, importantes ahí para Rickert. Y justamente lo que él nos dice es que un valor es aquello que es reconocido por el ser humano y que además constituye la razón por la cual ese mismo ser humano los produce, los cuida y los cultiva. ¿Sí? Ahora, esto no quiere decir, y esta es una de las partes, pues, más delicadas, que el valor sea algo que el ser humano impone sobre las cosas. Porque si entonces decimos que el valor es algo que el ser humano impone, eso quiere decir que el valor está por fuera de las cosas cultivadas o de los objetos culturales, ¿no? Y que el valor entonces es una suerte de realidad que solamente existe en la mente del hombre, o sea que es una realidad psicológica. Y entonces eso nos llevaría a un psicologismo. Y ese es uno de los lugares de donde Rickert se quiere alejar, ¿no? Por eso no está tan de acuerdo con la propuesta de Dilthey, porque ahí sí hay una relación mucho más cercana con la psicología. Pero él quiere alejarse de ahí. Entonces, ¿cómo alejarse del psicologismo? Pues no puede decir que los valores son algo que está en la mente de los seres humanos. Pero al mismo tiempo tampoco puede decir que el valor es algo que se encuentre en las cosas, ¿no? Como si hubiese valores en sí mismos, que tienen una realidad propia y que existen por sí mismos, y que entonces el ser humano lo único que hace es como descubrirlos, ¿no? Como sacar el valor que ya se encontraba ahí en esas cosas. La naturaleza del valor es mucho más complicada en ese sentido, y el valor justamente depende, como les decía hace un rato, de ese encuentro entre lo natural y lo humano. En ese sentido, la manera como Rickert concibe los valores está mucho más cerca de lo que Kant concibe como trascendental, ¿no? Lo trascendental ni es la cosa en sí, pero tampoco es algo que se encuentre en la mente humana, ¿no? En la mente de cada ser humano, ¿sí? Es algo que se encuentra en una cierta estructura, pero que no es ni los seres humanos individuales ni los objetos que está estudiando, ¿no? Es algo que está fuera de esa relación. Entonces, en ese sentido, como algo, como un elemento trascendental, el valor más bien es lo que nos permite pensar a las cosas como singulares, individuales, importantes, relevantes, interesantes, ¿sí? Es la condición de posibilidad de eso, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? La manera como se concibe el valor ahí. De modo que, ¿qué sería entonces la cultura? ¿No? Ahora sí, ya para pasar a definir, ya dijimos que es un producto natural, que es un producto
cultivado, cómo se integran los valores a esa propuesta y entonces ahora sí, ¿qué es la cultura? Y Rickert define la cultura de esta manera, ¿no? Esta es una cita textual de la página 60. La cultura entonces es la totalidad de los objetos reales, ¿no? Por eso decíamos al principio, es una ciencia empírica porque sus objetos son reales. Entonces, la totalidad de los objetos reales en que residen valores universalmente reconocidos y que por esos mismos valores son cultivados. ¿Sí? Ya en un momento hablaremos de esta cuestión de la universalidad del valor, porque ahí es donde está la parte más problemática de la propuesta de Rickert, ¿no? Sin embargo, aquí sale algo muy interesante, ¿no? Entonces, así como en el trascendental kantiano, finalmente Kant tiene que postular un en sí, así sea para darle coherencia al sistema y entonces que no nos estamos inventando la realidad que nos está afectando y que decimos que se configura a través de las intuiciones sensibles, los valores tampoco son una invención propiamente humana. Entonces, tiene que haber un dominio carente de valor. Por eso está ahí la naturaleza. Entonces, la naturaleza es como este sustrato sin valor sobre el cual se puede construir la cultura con valor. Pero ¿qué pasa? Sin naturaleza no habría cultura. Porque entonces, si no hay naturaleza, no habría una realidad carente de valor a la cual pueda elevarse al estatus de cultura cuando se da esta construcción simultánea del valor entre las dos cosas. Por eso les digo que, insisto, ¿no? que la distinción aquí en Rickert no es una distinción tajante entre naturaleza y cultura, sino que es un tejido mucho más complejo, mucho más rico, donde precisamente lo cultural depende hasta cierto punto de lo natural también. ¿Qué sí hay en Rickert? Una diferencia entre los dos, o sea, sí podemos distinguir lo natural de lo cultural, ¿no? Lo que no podemos hacer es decir que lo natural y lo cultural constituyen dos dominios aparte, sino que precisamente uno se construye sobre el otro, ¿sí? Ahora, esta diferencia, ¿no? Tiene que ver con una particularidad que Rickert ubica en una cierta teoría del conocimiento de la realidad, ¿no? O sea, ¿de qué manera podemos conocer la realidad? Y aquí es donde él plantea que hay una suerte de paradoja o contradicción cuando nos enfrentamos a esa pregunta, ¿no? Porque entonces, por un lado, resulta que la realidad tiene que atenerse a una cosa que él llama el principio de continuidad de lo real, ¿no? Es decir, en la naturaleza no hay saltos, siempre tiene que haber una continuidad entre todo lo que aparece, ¿no? No es como que de pronto irrumpe algo como si hubiese sido creado de la nada, ¿no? Como si hubiese sido Dios el que de pronto hizo que apareciera algo ahí, como para ponerlo en ese contexto, sino que siempre tiene que haber una continuidad entre todo lo que existe, ¿sí? La realidad es continua. Pero al mismo tiempo, nos dice Rickert, no podríamos conocer esa realidad continua si no es porque esa realidad al mismo tiempo se nos presenta como algo discreto, donde podemos distinguir cosas y separar objetos aislados e individuales, ¿no? Si nos quedáramos nada más con el principio de que la realidad es continua, no podríamos distinguir las cosas que hay, sino que, por ponerlo de una manera pues muy bruta, muy ordinaria, es como si lo que viéramos fuera simplemente nada más una masa amorfa donde no podemos distinguir cosas, ¿no? Un montón de manchas ahí que se continúan, ¿no? Como un gran, no sé, piénsenlo como un moco, una cosa mucilaginosa, así, ¿no? Como si fuera un pantanero, ¿no? Donde está todo ahí como junto con pegado y no se puede distinguir realmente nada. Pero resulta que pues, precisamente podemos conocer la realidad porque podemos separar los distintos elementos que hay en ella. Y entonces ahí es donde está la paradoja para Rickert. ¿Cómo es posible que podamos decir que la realidad es continua, pero al mismo tiempo que es heterogénea y discreta? ¿Sí? Ese es el punto, digamos, crucial para argumentar o justificar el por qué se requiere dos modos distintos de conocer la realidad, ¿sí?
Porque estos dos principios, el principio de continuidad y el principio de heterogeneidad y de lo discreto, no son relacionables. ¿No? No hay manera de hacer que se reconcilien y entonces que la realidad pueda ser estudiada de una sola manera. Y entonces de ahí parte esta distinción formal y lógica que él hace. De modo que para que la realidad pueda ser racional y por lo tanto pueda ser estudiada y conocida por los seres humanos, hay que hacer una separación conceptual, donde por un lado vamos a tener la parte heterogénea y discreta, que es entonces lo que nos va a permitir obtener objetos singulares e individuales, y por el otro lado vamos a tener la parte que tiene que ver con la continuidad y que entonces nos va a permitir homogeneizar todos esos objetos bajo un único concepto. Y de ahí provienen entonces los dos modos de la ciencia, ¿no? La ciencia que se rige, o más bien que está abocada a estudiar la realidad, teniendo como principio, como fundamento el principio de continuidad, va a ser entonces la ciencia de la naturaleza, donde la ciencia natural justamente lo que hace es homogeneizar todos los objetos que hay para poder producir leyes universales que describan el comportamiento de esos objetos o de esos cuerpos. En cambio, la ciencia cultural, las ciencias de la cultura, son las que van a estar regidas por el principio de la heterogeneidad y de lo discreto, donde precisamente lo que va a importar son las cosas singulares e individuales. ¿Sí? Entonces es de ahí, ¿no? de esta paradoja que hay para Ricoeur al momento de enfrentarnos a qué significa conocer la realidad, que se deriva este criterio lógico formal que separa los dos modos de conocer esa realidad. El modo de la ciencia natural, de la continuidad, de la homogeneidad, y el modo de la ciencia cultural, de la heterogeneidad, de lo discreto, de lo singular. ¿No? Entonces, ¿a qué se dedica la ciencia natural o las ciencias naturales? A extraer lo esencial de las cosas, es decir, lo que tienen de común los objetos que caen bajo un mismo concepto. ¿No? Y aquí, por ejemplo, esto es muy similar a la manera como Kant concibe los conceptos o categorías, los conceptos puros del entendimiento, categorías, ¿no? Son conceptos que un concepto es algo que subsume toda una diversidad de objetos, ¿no? Donde entonces no nos va a importar en el concepto de mesa si la mesa es de madera, si tiene 4 patas, si tiene 3, si tiene 5, ¿no? Todas esas peculiaridades de las distintas mesas existentes que podemos tener, sino que lo que importa es que es mesa, ¿no? ¿Cuál es el rasgo común de todas las cosas que son mesa? Bueno, eso también puede ser bastante cuestionable, pero digamos en principio que nos sirve como una superficie para poner cosas encima, ¿sí? Y de una cierta altura, ¿no? Porque tampoco es como poner una tabla en el piso y ya es una mesa, ¿no? Tiene que estar separada del piso. Entonces, eso es lo único que importa para el concepto de mesa, y por lo tanto eso sería lo único que importa para la ciencia natural. En cambio, si nos vamos a la ciencia de la cultura, pues ahí sí ya la cosa es otra, ¿no? Pero a ver, ¿por qué en algunos lados hay mesas de madera, hay mesas de metal, hay mesas de plástico, hay mesas que se hacen con hojas, hay mesas que se hacen con telas? ¿Qué es lo que está jugando ahí? ¿Por qué se están valorando de manera diferente todos estos distintos materiales al momento de construir este artefacto, ¿no? ¿Por qué hay mesas que son muy altas y entonces necesitan sillas, como nos pasa por ejemplo a nosotros acá, pero en muchos lugares de Asia las mesas son más bien chaparras y no hay sillas, sino que uno se sienta en el piso y cosas por el estilo, ¿no? Entonces ahí ya empiezan a jugar otra serie de aspectos que precisamente lo que hacen es caracterizar lo singular de estos objetos, ¿no? Que eso entonces son los valores. Entonces, siguiendo con eso, digamos, él va a caracterizar entonces el método de las ciencias naturales como un proceso generalizador, ¿no? Ahí lo que interesa es obtener generalidades que abarcan un gran número de casos o de objetos o de cuerpos, que es lo que él llama también una concepción naturalista de la realidad, ¿sí?
Y ahí es donde él dice, ¿no? También la realidad psíquica puede subsumirse en ese modo de estudio, ¿no? Y eso es justamente lo que hacen muchas formas de psicología, como les decía hace un rato, la psicología empírica o el conductismo. No les interesa cuáles son las peculiaridades o las singularidades de la psique de cada individuo, sino que lo que interesa es extraer ciertas reglas generales de conducta de toda la humanidad, o por lo menos de grupos humanos más o menos grandes, ¿sí? Pero sigue siendo un proceso de generalización. Entonces por eso es que él no estaba de acuerdo con Dilthey en que el espíritu es ya lo que distingue una cosa de la otra, ¿no? El espíritu también puede ser estudiado desde lo generalizante. Vale la pena aclarar, eso sí, que Rickert años después reconocería que finalmente la noción de espíritu de Dilthey es muy cercana a la de cultura de él, porque finalmente el espíritu en Dilthey también justamente se da es a través de estas manifestaciones singulares, concretas, individuales, ¿no? El espíritu no es una generalidad, sino que tiene que ver con esta experiencia vivida propia. Pero de todas maneras él se mantendría en que de todas formas el espíritu seguiría como funcionando sobre esta polaridad de lo material y lo inmaterial, que no es precisamente lo que puede distinguir tal cual a las ciencias. Ahora sí, pasamos entonces a las que él llama las ciencias históricas, que sería entonces como el lado de las ciencias de la cultura. Entonces, estas ciencias no se preocupan por formar conceptos universales, ¿sí? Aquí no interesa llegar a formar estas grandes generalidades que subsumen un montón de casos particulares, sino que la historia sigue lo que él llama un proceso individualizador, ¿no? Entonces, hay una cita en la página 98-99 que dice lo siguiente: la realidad se hace naturaleza cuando la consideramos con referencia a lo universal, y se hace historia cuando la consideramos con referencia a lo particular e individual, ¿no? Nuevamente regresando sobre este modo de distinguir los dos tipos de ciencia. Ahora bien, en relación a ese proceder o ese proceso individualizador, Rickert ofrece una ilustración, un par de ejemplos para ver cómo se distinguen estas dos cosas, ¿no? Entonces él trae a colación el caso de Karl Ernst von Baer, que fue un médico, bueno, no, en realidad, no, sí fue médico y pues uno de estos personajes muy influyentes dentro de las nacientes ciencias de la vida en la primera mitad del siglo XIX, que él estudió mucho los procesos de desarrollo y de generación de los seres vivos. Y entonces uno de los estudios que él realizó para poder llegar a elucidar cómo se daban estos procesos orgánicos fue uno realizado con pollos, ¿no? Ver cómo es el desarrollo de un pollo, de una gallina. Pero entonces obviamente esto no se hace con un único ejemplar, ¿no? Con un único huevo que uno pone a crecer y lo va viendo, sino que son muchos huevos que se ponen a crecer y se va viendo qué es lo que va pasando a medida que se desarrolla. Entonces ahí tenemos múltiples individuos que se están estudiando y que se ve qué es lo que va pasando con su desarrollo individual, ¿no? Pero al final lo que interesa es extraer la regla general de desarrollo que es válida para toda la especie, ¿no? Ya no para este o aquel pollo gallina, sino para todos los pollos y todas las gallinas, ¿sí? Y eso él lo contrasta con el estudio que hace Ranke. Ranke es un historiador, o fue un historiador también muy importante alemán en el siglo XIX, y una de las investigaciones más conocidas de Ranke es acerca de las biografías de los papas católicos, ¿sí? Entonces ahí de nuevo tenemos el concepto de papa, ¿no? Porque a él lo que le interesa es estudiar las vidas de las personas que han sido papa. Entonces podemos decir que tenemos un concepto general, es el concepto de papa, donde hay un cierto número de personas que han sido papas a lo largo de la historia, pero finalmente lo que hace Ranke no es extraer la regla general de, bueno, entonces, ¿cuál es la vida de todos los papas, ¿no? ¿Cuál es el patrón de vida de un papa según lo que nos muestran todos estos personajes? Sino que a lo que le interesa es precisamente mostrar cómo cada uno de ellos fue distinto, fue un individuo que hizo cosas diferentes, que
para quien ser papa significaba cosas distintas y hacer cosas distintas desde ese lugar de poder. Entonces ahí tenemos cómo funciona ese proceder individualizador. En ese sentido, entonces, para las ciencias de la cultura, ¿no? Y para la historia, el significado cultural de un objeto está en lo que lo distingue de los demás. No está en lo que tiene de común con otros objetos, sino lo que lo hace distinto al resto, ¿sí? Y entonces, ahí es donde es tan importante el concepto de valor, porque precisamente lo que hace distinto, individual o singular a un objeto es el o los valores que se están entretejiendo en su construcción, ¿no? Entonces, en ese sentido, justamente el concepto de cultura es el que le va a servir a Riquet como el hilo conductor para ir identificando entonces cuáles son los valores importantes en un determinado momento histórico, ¿no? Porque entonces el concepto de cultura, recuerdan que eran, ¿no? Eran los objetos de un determinado momento histórico que son importantes y que son singulares y que son relevantes e interesantes. Por lo tanto, si estudiamos esos objetos particulares que tienen esa característica de ser individuales, relevantes, interesantes, vamos a poder llegar a, bueno, ¿cuáles son los valores entonces que hace que eso sea individual y singular? Entonces, la cultura es lo que nos conduce hacia los valores. Por eso es que las ciencias culturales tienen ese nombre, ¿no? Porque si la historia justamente lo que hace es seguir un proceder individualizador y esa individualización depende de los valores, la única manera que tenemos de llegar a conocer cuáles son esos valores es a través de esos objetos que tienen esa característica de ser singulares. ¿Y en dónde se encuentran esos objetos? En la cultura. Entonces, por eso al final estas ciencias reciben el nombre de ciencias culturales, porque es a partir de la cultura que vamos a poder llegar a ese concepto fundamental que es el de valor, ¿no? Que es el concepto que finalmente se encarga de darle singularidad a las cosas. Ahora bien, cuando hablamos de valor hay una diferencia que es necesario hacer y que tiene que ver con un aspecto metodológico muy importante para Rickert, ¿no? Y es que valor no puede confundirse con valorar, ¿sí? En el texto, en esta traducción, pues que es bastante viejita, Rickert habla de un proceso avalorativo, que es distinto del proceso de valorar o de valoración. Es una traducción un tanto engorrosa porque valorativo pues suena muy raro en español, que podríamos traducirla mejor como estimación. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Entonces, para Rickert, lo que tendría que hacer un historiador o historiadora o alguien que se dedica a las ciencias de la cultura es seguir el proceso avalorativo o estimativo. Es decir, tratar de determinar cuáles son los valores que en un momento y en un lugar específicos hacen que un objeto determinado sea singular, sea relevante, sea interesante. ¿Sí? Pero lo que no puede hacer esa persona que está estudiando ese objeto es juzgar con sus valores de su momento o de su lugar lo que está pasando por ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la historia, una historiadora no podría juzgar como bueno o malo algo que pasó en el pasado. Algo que pasó en el pasado, pues sí, obviamente, ¿no? Algo que pasó, un evento importante del pasado, ¿sí? Ahí me disculpan este tipo de cosas que pasan, ¿no? Pero bueno, a eso estamos abiertos. Entonces, una historiadora estudia algo que pasó, algo que ocurrió, para determinar cuáles eran los valores que estaban actuando en ese determinado momento histórico y entonces poder dar cuenta de por qué ocurrió ese determinado hecho. Sin embargo, lo que la historiadora no puede hacer es juzgar ese hecho y decir, ay, pero ese hecho es malo,
¿no? O ese hecho fue muy bueno y es por lo que estamos aquí, lo que nos ha hecho tan grandes en nuestra cultura, ¿no? Eso es lo que no puede hacer, esa es la valoración como tal. Lo único que puede hacer es determinar cuáles fueron los valores importantes en la construcción de ese hecho, de ese objeto, que eso es lo que Rickert llama un proceso avalorativo o lo que podemos llamar más bien un proceso de estimación. Es decir, que el estudio tiene una referencia a los valores, pero no a cómo se establecen y no a cómo pueden ser juzgados desde otro momento histórico. ¿Sí? Entonces, desde ahí es que para Rickert se vuelve tan importante que precisamente esta manera de estudiar los objetos culturales nos puede llevar a determinar la universalidad de los valores culturales. ¿Sí? Y él, por ejemplo, dice, algunos ejemplos de valores culturales son la religión, el Estado, el derecho, la moralidad, el arte, la ciencia. ¿Sí? Entonces, estudiar un determinado objeto cultural o una cultura nos ayuda a determinar cuáles son esos valores, y esos valores se pueden volver, o más bien, tienen que ser universales si queremos garantizar la objetividad de los conceptos históricos. Entonces vean cómo aquí ya de pronto empieza a suceder algo muy curioso, ¿no? Entonces, al principio nos había dicho, ¿no? ¿Quiénes tienen leyes universales? La ciencia de la naturaleza. Las ciencias de la cultura no tienen leyes universales. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya importancia, no haya un lugar para la universalidad en las ciencias de la cultura, ¿no? Volvemos a lo mismo que nos pasó con Dilthey. Sí tiene que haber universalidad. El problema es, bueno, ¿y dónde está esa universalidad? No está en las leyes, como en las ciencias naturales, sino que tiene que estar en los valores. Porque si los valores que se están determinando en un momento histórico dado no son universales, entonces no podemos decir que los conceptos históricos que se están produciendo ahí son objetivos. Y entonces ya se abre el asunto a una cuestión pues, relativista, donde entonces cualquier tipo de interpretación o de reconstrucción de la historia vale, tiene cabida, y eso es precisamente el lujo que no se puede dar, ¿no? No puede ser que la historia sea cualquier historia, tiene que haber criterios para determinar cuál es esa historia que vale. Y aquí es donde tambalea un poco la propuesta de Rickert, porque finalmente él dice, bueno, entonces ¿cómo podemos llegar a la universalidad de los valores? Pues ahí tendríamos que aceptar que hasta cierto punto hay un convencionalismo de los valores, ¿no? De que hay ciertos valores que son importantes para determinadas épocas, y entonces eso tendría que ser lo que se va estudiando, ¿no? ¿En qué momento hay ciertos valores y cómo se pueden ir transformando a lo largo de la historia? Pero lo más importante y lo más interesante y que me interesa llamarles la atención aquí, y esto lo podemos discutir luego en la clase, es la manera como él enuncia este problema de la universalidad, ¿no? Entonces en la página 159 dice lo siguiente: lo históricamente esencial no ha de ser importante solo para este o aquel individuo aislado, debe serlo para todos. Entonces ahí está el otro aspecto de la universalidad, ¿no? La universalidad de los valores no se trata, y aquí resuena mucho también lo que les contaba de Dilthey en el video anterior. La universalidad de los valores no es que sean valores que están en todos los objetos, ¿no? Que entonces todos los objetos que son singulares y que son interesantes tienen los mismos valores. No. La universalidad de los valores quiere decir que tienen que ser importantes para todos. ¿Sí? Que deben ser importantes para todos. Y entonces ahí es donde quiero que le presten atención. Deben ser. ¿Sí? Porque el deber ser no es lo mismo que el es, ¿no? Una ley universal en el caso de la ciencia natural se dice como es, ¿no? Esto es así para todos los objetos que tengan estas características y así siempre van a actuar. No es debería ser, ¿no?
porque el deber ser admite ciertas desviaciones, ¿no? Reconoce que se puede ir a otros lugares. Y eso es lo que ocurre con los valores. Debe ser lo universal, lo válido para todos. Entonces, en ese sentido, la universalidad de las ciencias de los valores, en las ciencias de la cultura, no se está expresando como una ley de la naturaleza, ¿no? Donde es válido para todos, sino como un deber ser, es decir, como una máxima práctica. ¿Sí? Si ustedes recuerdan en sus clases de ética, pues seguramente vieron partes de la ética kantiana, y las máximas prácticas kantianas se enuncian de esa manera. El deber ser, lo que debe ser, pero que no necesariamente llega a ser así siempre, ¿sí? Sino que, por eso les decía, puede haber desviaciones en ese camino. Entonces, ahí es donde está una de las peculiaridades importantes, ¿no? La universalidad se expresa como una máxima práctica. Y entonces eso nos trae a algo muy interesante, y es que en efecto Rickert está reelaborando una herencia kantiana. Y de hecho Rickert va a ser uno de los proponentes de otra de las versiones neocantianas que aparecen entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Alemania. Entonces aquí el énfasis de Rickert va a ser sobre la filosofía práctica kantiana. Y es desde esa filosofía práctica que va a tratar de hacer esta fundamentación de las ciencias de la cultura. Algo similar podríamos decir con Dilthey, porque finalmente en Dilthey uno de los factores muy importantes a la hora de hablar del espíritu es la libertad. Y la libertad también se encuentra en el lado práctico de la filosofía kantiana. Entonces, estos dos personajes van a tratar de fundamentar epistemológica y metodológicamente un tipo particular de ciencias retomando la filosofía práctica kantiana. Cosa que es muy distinta a la que hacen personajes como Helmholtz, Mach, ¿sí? Que ellos retoman la filosofía teórica de Kant, ¿no? Esta que en efecto habla de leyes universales que son así, necesarias y apodícticas y válidas para todos. Mientras que estos otros de las ciencias del espíritu de la cultura se van es por el lado de la universalidad como el deber ser, ¿sí? Como algo que tiene esa tendencia pero que no puede garantizar que no va a ser de otra manera, ¿no? En ese sentido es que las ciencias de la cultura y las ciencias del espíritu también están abiertas entonces a este procedimiento donde tiene que haber una crítica constante entre ellas, a su interior. Mientras que en las ciencias naturales parecía que pues ya, si ya hay leyes naturales, pues ya eso ahí está y no hay nada más que hacer, ¿sí? Que de todas maneras eso sabemos no funciona así, ¿no? La historia ha mostrado que en efecto en las ciencias naturales también ha habido cambios, pero finalmente no se pierde esta cuestión de que a lo largo de esos cambios se sigue enunciando todo como leyes universales válidas para todos. En cambio acá siempre está esa, ¿cómo decirlo? ¿Por qué se me van las palabras ahorita? No puede ser que se me haya olvidado. Bueno, esa precaución, ¿sí? A que no siempre va a ser así, a que en efecto el proceder singularizador, individualizador de las ciencias de la cultura o el proceder de la comprensión y de la interpretación hermenéutica en las ciencias del espíritu puede desviarse, puede no hacerse como debería ser y entonces dar lugar a algunos resultados que no serían los más adecuados. ¿Sí? Bueno, por último, nada más quisiera señalar un par de cosas, ¿no? En primera, que como les decía al principio, dado que la distinción entre naturaleza y cultura no es una cosa completamente tajante, Rickert reconoce que hay territorios intermedios donde se pueden aplicar una suerte de combinación de los dos métodos. Y para él esto es muy importante en el caso de la biología.
donde los conceptos universales se manifiestan con referencia a la singularidad y particularidad, ¿no? Entonces, el concepto de especie, que es un concepto general y universal, solamente se puede manifestar en los seres, en los organismos concretos de cada especie. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, está el caso de la evolución, donde las teorías de la evolución, o la teoría de la evolución más bien de Darwin, pareciera introducir una suerte de análisis histórico de la naturaleza. Y entonces ahí surge algo muy peculiar, y es que precisamente Rickert se da cuenta de que en esa narración histórica de la naturaleza se meten por la puerta de atrás valores culturales. Y entonces él dice, es que por ejemplo, el hecho de decir, ¿no?, de que el ser humano es la cúspide de la evolución y que entonces toda la evolución lo que hace es progresar hasta llegar al ser humano, eso es ya un reconocimiento de que hay valores humanos puestos en esa historia de la naturaleza. ¿Sí? No podríamos pensarlo de otra manera. Si decimos que la especie humana es la cúspide de toda la evolución orgánica, ahí ya estamos valorando a esa raza, a esa especie, perdón, ay, no sé por qué se me sigue metiendo aquí, es ese uso del siglo XVIII y XIX de raza humana como si fuera el género humano. Pero si la especie humana es la cúspide, entonces se le está dando un valor especial distinto a todas las demás. Por lo tanto, en esa narración evolutiva de la biología ya hay valores. Y entonces eso hace que se vuelva un territorio que es, donde no se puede distinguir ahora sí propiamente la naturaleza de la cultura, ¿no? Claramente se están estudiando organismos, seres naturales, ¿no?, que han surgido por sí mismos y que crecen por sí mismos, pero al mismo tiempo se está introduciendo valores al momento de contar la historia de cómo se han dado esos cambios, ¿sí?, para poder acomodarlos, ¿no?, y para poder hacer esta cosa que surge durante el siglo XVIII, ¿no?, una suerte de escala natural, ¿no?, de cómo hay ciertos organismos que son los más primitivos, los más básicos, y sobre ellos se va construyendo más y más y más y complejizando y volviendo cada vez mejor hasta que llegamos al ser humano, ¿no?, y a la razón. E incluso algunos proponentes de estas escalas de la naturaleza seguían más allá del ser humano y entonces se podía hablar de ángeles y de otros seres divinos y demás. Pero bueno, eso no viene a cuento, ¿no? El caso es que en esos territorios intermedios podemos descubrir algo muy interesante, y es que la ciencia natural, ¿no?, como cuerpo de conocimiento, como modo de estudiar a la realidad de cierta manera, es también una expresión cultural. ¿Sí? Y que precisamente la ciencia natural tiene unos valores, ¿no?, que necesita reforzar, que necesita hacer que constantemente sean válidos universalmente, porque si no dejaría de ser ciencia natural. Pero entonces eso quiere decir que si la ciencia natural también está ligada a ciertos valores en tanto forma de estudio de la realidad, como lo habíamos visto desde el principio, la ciencia cultural estaría a la base también de esas ciencias naturales. Y esas ciencias naturales serían susceptibles de ser estudiadas como un producto cultural. ¿Sí? Y por eso es que hay una historia de las ciencias, ¿no? Y podemos hacer esta reconstrucción de cómo se van valorando y cómo se van proponiendo distintos conceptos, distintas leyes, distintas teorías, y se van haciendo las cosas de maneras distintas, aparecen experimentos diferentes, en fin. Entonces, dice Ricoeur ya hacia el final del libro, más bien es el punto de vista histórico-culturalista el que se halla por encima del naturalista, ¿no? Se halla por encima, es más importante, es más fundamental, porque es, sin comparación, el más amplio y comprensivo de los dos. No solo la ciencia natural es un producto de la humanidad culta, la naturaleza, entre comillas lo pone, la naturaleza misma, en sentido lógico-formal, no es otra cosa que un bien cultural teórico, una concepción válida, esto es, objetivamente valiosa de la realidad por el intelecto humano. Y la ciencia natural
ha de suponer siempre precisamente la validez absoluta del valor que en ella recibe. Entonces, habíamos partido de la distinción entre naturaleza y cultura, aunque, como les había dicho, es sobre la naturaleza que se puede construir la cultura, ¿no? Sin embargo, ahora que ya llegamos al final y que ya hemos hecho todo este recorrido a través de la metodología de estas ciencias, lo que encontramos es que la naturaleza es una construcción histórica cultural del ser humano. Por lo tanto, lo que en un principio parecía como lo que se sobrepone y construye sobre lo natural, ahora aparece como lo fundamental. Es sobre la cultura que podemos determinar o valorar algo como naturaleza, ¿no? Por eso les hacía tanto énfasis cuando Ricoeur definía los productos naturales como carentes de valor, porque en esa definición negativa ya se está haciendo una referencia al valor, ¿no? Solamente podemos saber qué es lo carente de valor si sabemos dónde hay valores. Entonces, solamente podemos determinar lo natural desde la cultura que posee valores, ¿sí? Entonces, vean todas los giros de tuerca que va haciendo Ricoeur en la medida en que va construyendo su discurso metodológico acerca de esta diferencia entre los dos tipos de ciencia. Y bueno, ya con eso acabo la exposición, así es que pues nada más me resta desearles pues que sigan muy bien, que se cuiden bastante y pues que ahí nos vemos entonces en la siguiente sesión para hablar ya un poco más acerca de las preguntas e inquietudes que tengan acerca de estos textos. Ahí nos vemos hasta entonces. Chao.